y pues a trabajar duro por allá. Bien, jóvenes, bienvenidos, buenas noches nuevamente. El factor humano en la falla de rodamiento, 5 hábitos o malos hábitos, le llamaremos, que destruyen su maquinaria. Mi nombre es Juan Carlos Salgueiro, soy analista de vibraciones categoría 3 ISO 1843362. Tengo una certificación por SKF, por eso es que vengo metido en el mundo de los rodamientos durante tanto tiempo, en el programa CMP, el Certified Maintenance Partner. Soy gerente técnico en Energía aquí en Santa Cruz, Bolivia, y obviamente también en el público que tenemos en Paraguay y que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Para los que no nos conocen, Energía es una... Permítanme un cachito, los voy a silenciar a todos para que no haya interrupciones. Eh, uy, a ver, a ver, a ver. No, no, ya, creo que saca. Ya, bueno, voy a confiar en que no se vuelva a evitar el caos. Bueno, y les contaba que los que no nos conocen somos Sí Energía, tenemos nuestra central acá en Bolivia, pero ya hemos aperturado nuestra sucursal en Paraguay. Estamos justamente trabajando con algunos proyectos y pronto estaremos por ahí para trabajarlos presencialmente y expandirnos, ¿no? Nuestra idea es visitarlos por allá, conocer un poco más. Hemos hecho 4 visitas el año pasado, todas han traído muy buenos frutos y la verdad que queremos seguir con ese ritmo, ¿no? Nosotros no somos dueños de la verdad, trabajamos con una red gigantesca a nivel internacional de proveedores que nos dan parte de su know-how y parte de sus soluciones para que nosotros podamos replicarlas en la industria latinoamericana. Ahora mismo estamos con proyectos en Paraguay, en Bolivia y estamos ahí afilando para cerrar un proyecto muy interesante en Ecuador. Así que nos motiva bastante trabajar por todo nuestro continente y nos motiva ver las similitudes que tenemos en la industria en todo este hermoso continente, ¿no? Fíjense, ahí abajito les ponemos nosotros un par de marcas, bueno, un grupo de marcas de las cuales nosotros representamos y entregamos esas soluciones. Esas marcas nos generan mucha base de datos en cuanto a problemas y soluciones que se generan a nivel mundial y con ello hemos podido replicar muchos proyectos acá en Bolivia en la industria aceitera, en la industria de gas and oil, en la minería, entonces tenemos mucho para compartir y por qué no en Paraguay hacer lo mismo, ¿no? Eh, Rapidito, somos representantes de ADASH, que son sistemas de monitoreo de condición basados en vibraciones, 4C SQL, software de vibraciones, Artesis, el sistema de monitoreo de motores, un sistema muy, muy avanzado. Uy, se fue para atrás. Con Filut, en nuestras soluciones de lubricación, hacemos certificación en vibraciones mediante la UDEC, la Unidad de Concepción. Trabajamos con IDEAR, que es monitoreo de condición online, con Broad Sensor, que es monitoreo online, pero inalámbrico. Laboratorio de análisis de aceite con SGS, trabajamos multiplicación de movimiento con Dragon Vision, sellos mecánicos con Leadering, alineadores láser de ejes con Cottage. Entonces, fíjense, estamos armados por todo lado, por así decirlo. Y nuestro fuerte siempre es proponer soluciones en el área de rodamientos y en el área de transmisión de potencia, ¿no? Entonces, entramos muy bien al área industrial, cuidando o tratando de apegarnos bastante del mantenimiento predictivo en el proactivo y ahora ya estamos bien metidos en el tema de preventivo, ¿no? También hacemos algunos correctivos dependiendo del caso, ¿no? Hay un poquito de lo que vine haciendo en los últimos 18 años desde que me salí de la universidad, pero creo que me voy a quedar con la primera línea nomás. Eh, Voy a ponerme un poquito fanfarrón en este aspecto. Soy CRL, eso es líder certificado de confiabilidad, es una certificación que nos da la AMP, analista de vibraciones. Tengo una maestría en gerencia de mantenimiento, tengo una maestría en administración de negocios, tengo un diplomado en mantenimiento industrial, un diplomado en confiabilidad y análisis de falla, un diplomado en educación superior y un diplomado en industria 4.0. O sea, tratamos de siempre estar a la vanguardia, tratamos de que no nos falte nada para poder brindar soluciones a nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí hay un poco más de lo que vengo haciendo y como han visto en las fotitos que hemos posteado al principio, nuestra vida ha estado alrededor de los rodamientos y girando con los mismos, ¿no? Ahí lo que les decía el CRL, el Certified Reliability Leader, que es una certificación que nos entrega la MP, y pues eso nos permite
que todo lo que les digamos respecto a confiabilidad, a mantenimiento y gestión de activos tenga una base fundamentada que no la inventamos nosotros, sino que más bien la tomamos de clase mundial y tratamos de replicarla con nuestros clientes. Bien, bienvenidos entonces. Este webinar tiene dos objetivos. Yo quiero que al final de este webinar ustedes puedan identificar los 5 errores más comunes que se cometen en el ciclo de vida de los rodamientos, el que genera el 80% de los problemas, se puede decir, y que también conozcan técnicas específicas de cómo controlar esto, ¿no? Fíjense, el dibujito que vemos ahí en la diapositiva es el ciclo de vida de los rodamientos. Desde que compro el rodamiento, lo instalo, preparo la máquina para que funcione, hago que funcione la máquina, se deslubrique, monitoreo su condición con alguna técnica en específico, pare la máquina y desmonte el rodamiento y vuelva a comprarlo nuevamente, ¿no? Ese es el ciclo. Y dependiendo que, que también haga cada una de las etapas, este ciclo puede durar bastante tiempo. Podríamos decir de que hay casos donde los rodamientos duran como 10 años, 12 años, como hay casos de cuando equivocamos, tenemos un problema en alguna de estas etapas, el rodamiento puede durar unos 2 semanas. Cuando hago las visitas a los clientes, siempre les pregunto eso: ¿cuál es tu rodamiento que más poquito tiempo te ha durado? Y me ha sorprendido que hay casos de 2 horas, de 2 días, de una semana. ¿Y cuál es el rodamiento que más te está durando, digamos, ¿no? Y muchos me dicen, hay rodamientos de máquinas que nunca los hemos cambiado y creemos que todavía no necesitan cambiarse desde que está la planta aquí. Entonces ahí nosotros vemos que sí hay posibilidad de que el rodamiento dure lo que tenga que durar. Bien, entonces vamos a trabajar un poquito con eso. Fíjense, estas son las estadísticas de las fallas de rodamientos, no lo dice Juan Carlos Salgueiro, no lo dice Energía. Este es parte de un extracto de la AFMA. Para los que no conocen, la AFMA es la Asociación Americana de Fabricantes de Manufactureros de Rodamientos, y han ido haciendo estadísticas de cuáles son los puntos que generan una falla prematura. 16%, un montaje incorrecto. 36% una lubricación inadecuada. ¿Qué significa eso? No es la grasa para la aplicación, muy poquita grasa, mucha grasa, o que básicamente la grasa ha perdido sus propiedades, ¿no? Y 14% por contaminación. Por más de que yo le haya puesto la grasa adecuada, no he tenido los cuidados como para que no entre ningún contaminante o se genere internamente. Y 34% es por fatiga, es cuando aceleramos la vejez del rodamiento por un exceso de carga o algún golpe o alguna situación que saca de control el transcurso normal de la vida. Entonces, fíjense, ahí nosotros estamos cubriendo una gran cantidad, casi un 80% de las cosas que pueden ocurrir prematuramente, ¿no? Así que tenemos que ir atacando una por una de ellas. Bien. Fíjense, más si se dan cuenta, el grueso de las fallas prematuras está en lubricación, así que los rodamientos tienen que ser muy, muy, muy estudiados en eso. Vamos lanzando los primeros tips para que lo vayan chequeando. Lo que están viendo ahí son 4 rodamientos que han fallado por una lubricación inadecuada. Cuando les hablo de inadecuada, nuevamente, me refiero a que es mucha grasa, poca grasa, grasa que no es para la aplicación, o por último, contaminación en la grasa. Lo primero que se van a dar cuenta es de que el primer elemento que falla es la jaula. Si la jaula ha salido fracturada en pedazos, ustedes tienen un 90% de certeza de que el problema ha sido por lubricación. Entonces, fíjense el rodamentito de la derecha superior. Ese rodamiento tiene la jaula destrozada. Obviamente todos los rodamientos están destrozados, pero la jaula es la que está más deformada. Entonces ahí tenemos un primer indicio. El rodillo que ven en la parte superior izquierda tiene marcas de grasa carbonizada. Entonces, como si le hubieran puesto, como si hubiera quedado carbonilla en el elemento rodante. El rodamiento cónico que ven en la izquierda inferior, fíjense las superficies rayadas. Eso significa que ya ha habido contacto metal por metal, por lo tanto la película de lubricante no se formó, ¿no? Y el rodamiento de la derecha inferior, igual, por llegar a una temperatura tan alta por la fricción, llegó a deformar los elementos rodantes. Se me ha vuelto una especie de vicio y estoy preparando ya un pequeño canal de TikTok. Tenemos que adaptarnos a los tiempos de todos ahora.
donde voy a hacer comentarios sobre montajes o, bueno, sobre casos de rodamientos. Y me he topado con videos de India, de Pakistán, de todo lado, donde veo cómo trabajan y las operaciones que hacen con rodamientos. Y pues ahí va a haber mucho material que voy a poder discutir de qué es lo que se tiene que hacer y qué no. Pero he visto rodamientos en esos videos que salen como el que vemos en la derecha inferior, como en la foto de la derecha inferior, y hasta en casos más graves, ¿no? Los elementos están saliendo a los ojos vivos o se están fundiendo en el mismo rodamiento. Hay mucho, mucho por hablar ahí. Bien, entonces, primer indicio, su máquina o su rodamiento falló prematuramente y tiene algunas de estas características, nosotros podemos ir atribuyendo a que es un problema de lubricación. ¿Ya? Eso para que lo tengamos en claro, ya que hemos ido diciendo que el 50% de los problemas van por un tema de lubricación, entonces ya tenemos aquí las herramientas para identificar qué es lo que tengo que atacar después de tener una falla como esta. Pero bien, entremos a la carnecita de nuestro webinar. Vamos a hablar de los 5 hábitos destructivos, o los malos hábitos, diremos, dentro del ciclo de vida, y empezaremos charlando por el hábito número 1, el bautizo, el montaje por impacto. En la foto ustedes pueden ver un rodamiento de rodillos cónicos que, si se dan cuenta, la pista ni siquiera ha funcionado, o sea, sigue brillando, sigue estando con su camino de rodadura sin estrenar, pero ya vemos una fractura en la parte inferior. Es importante que todos sepamos, y lo deben saber, pero lo vamos a volver a aclarar, los rodamientos son hechos de acero, pero de un acero súper, súper, súper tratado, vamos a decir, acero virgen generalmente, que tiene un control oxigenado en la fundición para hacer de que toda la superficie esté bien compactada y homogénea, y también encima le plantan un tratamiento térmico que endurece las partes más susceptibles del rodamiento. De hecho, los elementos rodantes, las bolitas o los rodillos, tienen un tratamiento mayor, son la parte más dura del rodamiento y esa puede llegar incluso a marcar las otras superficies como las pistas de rodadura. ¿Ya? En esta foto que estamos viendo, esa fractura es por un tema de mal montaje. Entonces, la persona que estaba aplicando este rodamiento trató de insertarlo o meterlo a su lugar a partir de golpes. No se olviden, y todos lo tenemos claro, de que cuando una pieza o un material es más duro, es resistente a la fricción, también se vuelve más frágil. Entonces, el rodamiento tiene cierto grado de fragilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir ahí? Nosotros vamos a tener una pequeña regla que se llaman los 55 milímetros. Los rodamientos que sean menores a 55 milímetros pueden montarse en frío y pueden montarse mediante impactos, pero siempre con las consideraciones adecuadas. La primera es de que nosotros veamos de que se empuje el rodamiento en ambos aros, como se está viendo aquí en la imagen, en la que dice OK, nosotros vemos que tenemos un casquillo que está empujando ambos aros. En la otra imagen inferior de la izquierda, cuando nosotros tenemos la interferencia en el alojamiento y empujamos en el aro interno, podemos crear una fuerza cruzada y eso puede hacer de que el elemento rodante marque las pistas, ¿no? Eso no tiene que hacer. El otro problema que se comete es que rodamientos de más de 55 tratan de meterlos de la misma forma o tratan de usar prensa hidráulica. Ahí ya las tolerancias que tiene el eje van a ser superiores y posiblemente no se vaya a tener un buen resultado, pudiendo como que acosalarnos a una fractura o al final a dañar el eje, ¿no? Ahí de 55 milímetros para arriba, nuestra recomendación va a ser directamente que trabajemos en calentamiento de inducción, ¿no? Salvo que el rodamiento necesite que nosotros lo ajustemos con manguito, esa ya es otra historia, ¿ya? Entonces, resumiendo esta parte, para que nosotros tengamos un excelente montaje, consideremos de que tiene que entrar en empuje cualquier rodamiento menor a 55 milímetros y mayor a 55 requerirá de hacer una dilatación para el montaje u otro tipo de técnica con tal de salvaguardar que no se nos vaya a fracturar el rodamiento. ¿Qué más? Es importante que en estos montajes de 55 milímetros usemos materiales para el empuje que sean limpios, que no dejen residuos,
que no generen golpe o impacto directo metal con metal. Ahí podemos utilizar nosotros, por ejemplo, teflón, que nos sirve bastante, ya que nosotros podemos golpear y no transmite el golpe seco como de fierro a fierro. Y yo cuando visito las industrias me dicen, no, yo le meto con un tubo, le meto con bronce, le meto con cobre, con plomo, con madera. Tienen todo tipo de materiales para empujar el rodamiento, que algunos generan un impacto directo, que eso puede fracturar el rodamiento, y otros, si bien no generan ese impacto directo como el bronce o el cobre o el plomo, pero dejan muchas, pero muchas contaminantes porque desprenden material, ¿no? La madera como tal sí o sí deja un residuo encima y eso pues es contraproducente, ¿no? Entonces, un primer hábito, no, o sea, rompamos ese mal hábito de golpear por golpear o de utilizar prensa hidráulica, nos pongamos ese numerito de 55 milímetros para decir todo lo que es de 55 para abajo, sí lo puedo empujar el rodamiento, pero con un material que no me genere daños, como el teflón. Y de 55 para arriba, tendré que dilatarlo, calentarlo el rodamiento, cuidando de que no pase de 200 grados para que pueda dilatarse y pueda entrar. Este dato de los 200 grados es importante que se los comente también porque si nosotros nos pasamos de esos 200 grados o de 160 por seguridad le pongamos, ya tenemos dos problemas. Se me puede ir quemando el tratamiento térmico o se me puede ir también deformando el rodamiento de manera plástica. Es decir, que ya no va a volver a su tamaño una vez que se enfríe. Y eso ya son daños irreversibles a los rodamientos. ¿Ya? Ese es el primer hábito. Fíjense, cuando nosotros tenemos esos problemas de mal montaje, no, yo lo voy a meter en prensa o no, el mío es de 60 milímetros, así que lo voy a empujar nomás. Nosotros podemos hacer de que los elementos rodantes marquen las pistas, ¿no? Y al hacer ese marcado de pistas, nosotros estamos creando un bache, un mini bache muy minúsculo que no se puede sentir con el dedo, no se puede mirar con los ojos, pero pues que existe ahí. Y ese bachecito va a hacer de que cada que los elementos rodantes, como se ve ahí en el dibujito, cada que pase por ese bache, empiece a generar un mayor o un desprendimiento de material y generar un mayor bache. Esto de aquí es una falla por fatiga. Generalmente el rodamiento por vejez muere así, pero si nosotros creamos una carga excesiva al montaje, podemos estar acelerando este proceso. ¿Ya? Esto de acá empieza con una fatiga superficial, sube a la superficie, aparece un desconchado, ese desconchado se hace mayor y el material empieza a raspar las otras partes de la pista de rodante, empiezan a generar sidentaciones sobre la pista y hasta que el rodamiento pues ya pierde material y ya está fuera de combate. ¿Ya? Entonces, cada rodamiento que me toque montar, tendré esa reglita de los 55 milímetros y de los materiales que tengo que usar, ¿no? El otro segundo mal hábito, que esto sí me lo he topado bastante hasta el día de hoy, es el tema de la operación a ojo de buen cubero, ¿no? Por ejemplo, los rodamientos que necesitan montarse utilizando manguito, los que tienen tuerca para ir ajustando, tienen todo un protocolo para hacerlo, ¿no? Básicamente, si nosotros no ajustamos muy bien el manguito, el elemento rodante queda suelto dentro del rodamiento y en vez de rotar, en vez de girar, va a empezar a resbalar. Y esa operación hace un desgaste de su uniforme y pues de ahí la historia para adelante se generan fatigas y todo lo que hemos visto más antes. Y el otro problema es que si lo ajusto demasiado, ¿no? No voy a dejar espacio para que el rodamiento se dilate, para que se genere una película de lubricante y por lo tanto el rodamiento también va a empezar a calentar y pues se puede agripar, como le llamamos aquí, y tenemos un problema también potencial. Entonces tengo que dejarlo en un punto exacto, ¿no? En una recomendación. Para eso se utilizan las galguitas que ven ahí abajo, donde yo tengo que ir galgueando según lo que voy ajustando y dejarlo en la recomendación que me da el fabricante del rodamiento. ¿Ya? Y yo cuando voy a planta y les digo, ¿cómo hacen esto? Y la mayoría de cada 10 clientes que visito, unos 8 por lo menos, me dicen, así al ojo nomás, vemos que ya esté girando medio, no tan suave, pero tampoco tan duro y ya está, ¿no? No funciona así, no se lo recomiendo así.
¿no? Esas galgas no son nada caras, simplemente es que queramos hacerlo y empezar a hacer esas verificaciones. No, pero ingeniero, eso es muy largo, que nos toma tiempo y nosotros estamos apurados. No se preocupen, esta operación no les demora más de un minuto más de lo que ya estaban haciendo, ¿no? Y lo que siempre les he recomendado a mis clientes es de que para que no estén peleando con las tablas, la primera vez que hagan esta operación de calcular a cuánto debería ajustarse un rodamiento, lo graben en la cara del eje. Así para que el próximo que tenga que hacer el montaje ya sepa con cuánto tiene que galguear, ¿no? Se puede galguear en el interior, así como se ve en la figura de la izquierda inferior. Nosotros podemos meter una galga y ver cuánto es el juego residual que está quedando, o también se puede hacer por calado axial, lo que ven con el calibrador a la derecha. Mientras voy ajustando, tengo que ver cuánto ha avanzado la tuerca para ver, para llegar a ese ajuste sobre los manguitos cónicos. ¿Ya? Entonces nosotros no recomendamos el ojo de buen cubero aquí, sí o sí necesitamos de que se haga el cálculo y que se utilicen galgas o por lo menos calibradores del ojo comparador para contabilizar cuánto está apretándose el rodamiento, ¿no? Y usar obviamente herramientas adecuadas para eso. Ahí les estamos mostrando nosotros unas llaves de gancho. Nuevamente, de 10 clientes que tengo, 9 me dicen, no, yo lo empujo con cincelito nomás. El problema de usar cincel es que todo el material que se va desprendiendo de la tuerca se entra al rodamiento y eso ya es un problema. Y el segundo es pues de que me deforman la tuerca, ¿no? Entonces no vale la pena. Y no tienen que comprarlas estas llaves, créanme que pueden hacerlas, no tienen nada electrónico ni nada tecnológico. Vale la pena que se considere así, ¿no? Fíjense, el uso de las galgas se hace cuando nosotros hemos decidido el rodamiento para ver con cuánto está empezando y cuando ya lo hemos montado a cuánto has reducido. Y para eso nosotros utilizamos esas tablitas que están en todos los catálogos de rodamientos, en todos sin excepción, y obviamente con el diámetro interno del rodamiento, diámetro de eje, y sabiendo si es juego normal, juego C3 o juego C4, nosotros tendremos la recomendación de la tolerancia o el juego mínimo que debería tener en el interior de los rodamientos. Entonces, la segunda recomendación, vamos un poquito atrás, nos olvidemos un poquito del ojo de buen cubero, no, yo lo ajusto, y hay unos mitos que aparecen con esto, mecánicos me dicen, no, ingeniero, hay que ajustarlo al máximo posible y luego darle un cuarto de vuelta hacia atrás y con eso queda. No funciona así. Tengo que galguear, ¿no? Sí o sí tengo que medir. En estos casos vale la pena que el rodamiento que yo monte con manguito, debo que tener mi galga y saber hasta cuánto puedo bajarlo y hacer el ajuste mediante estas llavecitas de fuerza. ¿Ya? Esta tabla nuevamente está en todos los catálogos, igual esta presentación la van a tener, así que ahí pueden revisarla cuando sea necesario. Y fíjense, me cubre rodamientos desde eje de 30 milímetros hasta rodamientos de eje de 1 metro 220 milímetros. Bien. Tercer hábito, el tema del manejo y el almacenamiento. Nosotros, o la mayoría que está ahorita dentro de este webinar, veo ahí, por ejemplo, gente de mantenimiento, porque es literalmente mantenimiento, ¿no? Estoy seguro que estamos dentro de esta hermosa área que es mantenimiento. Y pues nosotros somos responsables del montaje y de que la máquina funcione al 100%. Eso es por lo cual nos han contratado, ¿no? Y el problema a veces puede nacer ya más antes. Puede un mal almacenaje, desdobamiento, eh, unas condiciones inadecuadas, entregarnos una pieza que ya no tiene expectativa de vida. Por ejemplo, esta fotito que están viendo ahí es de un rodamiento que trabajó no más de 2 semanas, pero fíjense, las partes del óxido ya estaban ahí desde más antes y se empezaron a hundir sobre la superficie porque el óxido se lo come el tratamiento térmico y en esos sectores básicamente ya no hay tratamiento y se empieza a desconchar, ese pitting, ¿no? Y esto es netamente por un tema de humedad que entró al rodamiento cuando está almacenado, no cuando está operando. Si también pasa cuando está operando, vamos a tener un resultado similar, ¿no? Fíjense, aquí quiero hacer un poco de hincapié por qué tenemos que tener ese cuidado que deberíamos tener. Es que los rodamientos son piezas de extrema precisión. Ahí tenemos en la fotito un rodamiento de 75 milímetros, no es un rodamiento muy pequeño, es relativamente grande, y ahí nos dice
con qué tolerancias lo fabrica cada marca de rodamientos, ¿no? En el caso del estándar para 75 milímetros va de 0 a menos 15 micras. ¿Cuánto es una micra? Ahí tienen en el dibujito un cabello humano y ahí tienen el tamaño de una micra, ¿no? Esto, nuevamente, no es para todos los rodamientos, dependiendo del tamaño, va bajando. Los rodamientos más chiquititos tendrán precisiones mucho más pequeñas, los rodamientos más grandes tendrán precisiones también un poco más tolerables, pero siempre mostrando de que el rodamiento tiene que ser una pieza de altísima precisión, ya que tiene que trabajar millones y millones de revoluciones, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener ese cuidado adecuado y esta diapositiva casi siempre la muestro cuando voy a visitar clientes y hacemos alguna charlita, porque dentro de la manipulación del rodamiento hay otra mala práctica que se hace, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en 3 fábricas de rodamientos en estos 18 años. Estuve en RKB en Suiza, hicimos fabricar un rodamiento grande para un molino vertical de cementera. Estuve en la fábrica de NSK en Sao Paulo. Por si acaso NSK tiene fábrica en Brasil, pero no fabrica para nadie más que no sea Brasil, porque no el mercado interno se lo consume casi todo. Y tuve la oportunidad de estar en SKF en Tortuguitas, ¿no? Y ahí en Tortuguitas, pues vi también cómo van ensamblando los rodamientos de bolas, ¿no? En las 3 fábricas, algo que me sorprendió fue la forma en la que ensamblan estos rodamientos rígidos de bolas, el que está en la foto, ¿no? Agarran y meten un sello por debajo, meten con un tipo jeringa la grasa sintética y meten el otro sello. Esto lo hacen a la razón de 80 rodamientos por minuto, o sea, es súper rápido, ¿no? Pero el robot que hace este montaje de los sellos es un robot súper preciso, porque lo que está haciendo es patentar el rodamiento para que esa grasa que se inyecta no salga ni ningún contaminante entre. Lo que también me sorprendió mucho en todo este tiempo visitando plantas en Latinoamérica es de que es muy común que nuestros amigos de operadores de mantenimiento, los mecánicos A, mecánicos B, generalmente la gente mayorcita, le encanta agarrar y sacarle ese sello, ¿no? Lo sacan, no tengo problema con que lo saquen, el problema está cuando le aumenta en grasa, lo empapan, los llenan el bonito de grasa y luego se vuelven un robot de esta gente y trata de volver a meterlo el sellito, ¿no? Ahí tenemos una de las cosas de manipulación que va a cortar sí o sí la vida a los rodamientos. Confíen en que la cantidad de grasa que viene en los rodamientos patentados es suficiente. No tienen por qué abrirlo, ¿no? Pero me ha pasado también gente que me dice, no, hay que hacerle mantenimiento al rodamiento, para eso le sacamos la tapita, le aumentamos grasita. No, estos rodamientos, su nombre dice, son libres de mantenimiento, ¿no? Si es que vos has detectado que este rodamiento ya está dañado, tienes que usar otro, no tienes que abrirlo, porque en ninguna parte, ninguna fábrica recomienda eso, ¿no? El almacenaje del rodamiento tiene muchas consideraciones. Fíjense, ahí tenemos algunas fotitos de algunos almacenes que nos hemos topado y pues sabiendo de que es un ítem de altísima precisión, tenemos que cuidarlo y almacenarlo de la misma forma, ¿no? Fíjense, ahí tenemos apilados, tenemos en el piso, tenemos de todo para que ustedes puedan auditar a su gente de mantenimiento. Ahí les lanzo 5 pequeños tips. Sí o sí el rodamiento tiene que estar en posición horizontal. En la imagen inferior sí pueden ver de que la mayoría están en disposición horizontal, pero hay unos cuantos, como por ejemplo el de la derecha superior, ¿no? El cuadrante derecho superior, hay rodamientos que están parados en vertical. No se recomienda porque como les habíamos dicho, los elementos rodantes son una parte más dura del rodamiento y si lo tengo buen rato ahí puede llegar a marcar incluso la pista de soldadura y no queremos eso, ¿no? Mantener el embalaje original cerrado hasta el momento del montaje. Por alguna razón que desconozco, hay mucha gente que le gusta sacarlo de su cajita, sacarlo de su bolsa, hacerlo girar por poco y no le prueban el sabor del rodamiento y luego lo vuelven a guardar. Muchas veces yo he visto huellas digitales en rodamientos que hicieron esa operación, que lo sacan, los hurgan y los vuelven a guardar. No es bueno, ¿no? Incluso nosotros tratamos de manejar cuando nos toca hacer montaje de rodamientos, hasta en su propia bolsita, hasta el momento de meterlo al calentador de inducción.
¿no? Tratamos de no tener contacto con la mano porque pues la mano tiene ácido úrico y eso es bastante corrosivo para el rodamiento. ¿Ya? El área de almacenamiento debe ser fresca, seca, no tiene que haber humedad, libre de vibraciones, que no haga de que estén ahí zapateando los movimientos. Eso genera un problema que se llama falso brinner, que puede llegar a marcarse nuevamente el movimiento, ¿no? Y no necesito verlo para saber que está marcado, ¿no? Temperaturas estables idealmente entre 20 y 25 grados. Eso para cuidar un poco el tema de la humedad y también la vida de los sellos de las tapitas de goma que tienen algunos rodamientos de los 12 ADS, ¿no? Controlar la humedad que no sea mayor al 60 o 65%, hay que ponerle silica gel, ¿no? Eh, hay que poner silica gel y almacenar los rodamientos en estantes al menos 30 centímetros por encima del suelo. Hay casos donde los tienen los rodamientos en el piso. Lamentablemente el piso generalmente en las madrugadas se condensa el vapor de agua del aire y pues esa humedad puede entrar en los rodamientos, ¿no? Ahí Matsunaga nos hace una consulta en el chat y nos dice cuántos rodamientos puedo apilar uno encima del otro. En realidad depende del tamaño de los rodamientos, pero nosotros sugerimos de que no pasen de 5, ¿no? En rodamientos grandes no deben pasar de 3. En rodamientos pequeñitos sí puedo pasar de 5, pero hasta ahí. Incluso los racks para los almacenes de rodamientos se los dimensiona para que no superen ese tamaño, ¿no? Es lo más idóneo. Pero, nuevamente, lo que estamos queriendo es no sobretensar ni generar ningún tipo de carga sobre el rodamiento en su proceso de almacenamiento. Bien, entonces, eso es otro cuidado que tengo que tener tanto en la manipulación y en el almacenaje del rodamiento. Entonces, nuestro hábito es de que nosotros cuidemos de que el rodamiento es una pieza de altísima precisión, de que nosotros no lo manipulemos con las manos, algo que sea necesario, no le saquemos los sellos, ya viene con grasita los patentados, los que no, los que vienen abiertos, ahí sí puedo intervenir y ponerle mi propia grasa, ponerle sus retenes, etcétera, etcétera. Y en el almacenaje tengo que cuidar que el rodamiento no esté en superficies húmedas, que no esté mal apilado, que no tenga problemas la caja de embalaje, la caja de embalaje y que no tengo que sacarlo de su bolsita hasta que me toque hacer el montaje respectivo. Bien, entonces ya tenemos 3 hábitos: no meter el rodamiento a golpes, sobre todo si pasa los 55 milímetros. Cuando voy a hacer el rodamiento, el montaje con manguito, tengo que utilizar galgas, ya no usar el tema del término del ojo de buen cubero. Y el tercero, de que tengo que manipular los rodamientos como lo que son. Son piezas de altísima precisión, tengo que cuidarlos del óxido y de cualquier cosa que pueda dañar o alterar el tratamiento térmico que tiene el rodamiento. Bien. Hábito 4, la sobredosis de grasa. Aquí tenemos algo que es para pelearla generalmente con la gente mayor, nos ha tocado mucho de eso, que les encanta meterle grasa al rodamiento hasta que escupa por los costados. Si no escupe por los costados, no son felices, ¿no? Y esto se vuelve hasta un tema de fetiche, porque no sé, hay mucha gente que está viendo que está saliendo grasa sucia y le sigue metiendo hasta que salga grasa limpia, ¿no? Consideremos esto. El lubricante, ya al principio habíamos dicho, una mala lubricación me va a atacar el 50% de los problemas y de las fallas prematuras. ¿Cómo se afecta esta mala lubricación? Cuando dejo que entre agua, cuando dejo que entren solventes, cuando hay contaminación por material sólido y cuando nuestro sistema de aplicación no es el idóneo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a utilizar una pistola de engrase. Entonces voy, lo coloco a la lemita y ya. Pero también han debido conocer gente que mete la grasa con la mano, otros con un palito, otros agarran y le ponen una botella de ketchup y con la botella de ketchup están tratando de inyectar la grasa. Entonces hay que hacer nomás las cosas como tienen que hacerse. Fíjense, esto es lo que les estaba mencionando, cuando la gente le gusta o siente placer al hacer de que la grasa salga por los costados. Ese escenario que estamos viendo ahí no es nada idóneo ni es algo que debería pasar. Fíjense, las recomendaciones nos indican que el rodamiento puede trabajar con un 30 o máximo un 50% de su espacio lleno en grasa. Los rodamientos patentados vienen con un 20 a 30% de grasa, no necesitan más, porque la película de lubricante es súper pequeña la que tienen que formar.
En rodamientos lentos y grandes puedo ponerle hasta un 80%, pero estamos hablando de excepciones, ¿no? Rodamientos de molinos de bolas, de molinos SAC. Ahí sí puedo llegar hasta 80% de grasa porque giran a 19 RPM. Pero en nuestro día a día nosotros tenemos que estar conscientes de que no tiene que pasar del 50%, ¿ya? ¿Por qué? Porque la grasa estando ahí me genera otro tipo de problemas, me genera inercia, me genera aumento del rozamiento, me genera incremento de la temperatura, la grasa se vuelve una especie de aislante del calor en vez de que sea un refrigerante, más bien empieza a aislarlo y eso es un problema para más adelante. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el otro mito y el otro cuidado. Yo tengo que alejar mi lubricación de contaminantes de agua, de humedad, de disolventes, no tiene que estar cerca de otros aceites, no tiene que estar cerca de diésel ni de ningún combustible, no tienen que estar muy bien los sistemas de sellado para que no entren y se mezclen con la grasa y tengo que cuidar mis métodos de lubricación, ¿no? Ya, ahí está. Eh, Entiéndanlo por la grasa, me voy a aplicar ahorita en la grasa, ya cuando nos toque hacer el seminario vamos a hablar de aceite y demás cosas, pero entiendan que la grasa es un aceite espesado, es un aceite que le ponen a una esponja para que esta esponja pueda retener. Y lo que va a lubricar en sí el rodamiento es ese aceite que va a salir de esa esponja y que va a formar la película lubricante. ¿Ya? Aquí hay algo que vale la pena comentarles. Me ha tocado revisar muchas veces e inspeccionar marcas de grasa que los clientes me dicen, quiero ponerle esta grasa a mi rodamiento, ¿me los recomiendas? Y yo empiezo a ver, y esta gente solo selecciona las grasas por la temperatura de goteo. No, esta grasa me han dicho que es buenísima, su temperatura de goteo es 500 grados, de esta es 350, de esta es 400. Y ahí yo quiero hacer un desmentir, por así decirlo, una pequeña conciencia para que ustedes se lleven esta información. Efectivamente, la grasa, al ser una esponjita con aceite, tiene ciertas limitaciones con la temperatura. Y la mayoría de las grasas en su ficha técnica o en su hoja de seguridad les trae este semáforo de acción en cuanto a las temperaturas, donde nos dicen en la parte verde el rendimiento es fiable, es decir, que el aceite va a lubricar al rodamiento. En la parte amarilla ya está perdiendo su estabilidad mecánica. ¿Ya? Ahí ya la grasa puede no formar su película de lubricante y en la parte roja ya se está derritiendo. Entonces, si ustedes ven el semáforo en la parte inferior, en la base horizontal, después del HTL, en el último punto, ahí estamos hablando de la temperatura de goteo. Hay casos de grasas que efectivamente su temperatura de goteo es a 500 grados, pero su temperatura de estabilidad mecánica es a 100. O sea, entre 100 y 500 grados no está haciendo absolutamente nada esa grasa, simplemente está apuntando a derretirse, a nada más. Ya, en vez de guiarnos por la temperatura de goteo, guiémonos en este semáforo y busquemos realmente cuál es la grasa que puede cubrir el rango de operación, ¿no? Me ha tocado también estos 18 años, me acuerdo, un caso de una bomba de aceite caliente, donde el cliente decía, pucha, pero mi motor trabaja, o mi bombita trabaja con aceite a 150 grados. Entonces yo necesito un rodamiento o una grasa que pueda aguantar eso, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos porque no vamos a buscar una de máximo goteo porque no nos va a llevar a ello, sino tenemos que buscar una grasa que su estabilidad mecánica cubre esos 150 grados, independientemente de la temperatura de goteo, ¿no? En las grasitas, cuando las compran y las van a aplicar, han debido ver ese número 2. Deben estar un poco familiarizados, por ejemplo, con el código EP2, la grasa EP2, la de extrema presión con consistencia en el eje 2, ¿no? Algún caso debe haber el con número 3, ¿no? En el eje 3. Básicamente en la industria se utilizan esos tres, el 1, 2, 3, más el 2 es el más estándar y el 3 para aplicaciones muy, muy específicas. Ya en robótica, en brazos robóticos, sí utilizamos las grasas 0, doble 0, triple 0,
dependiendo del tipo de robot al que vamos a lubricar. Y ya las consistencias 4, 5 y 6 ya son para otro tipo de aplicaciones como engranajes abiertos y otros, ¿no? Entonces, ese numerito 2 que aparece en las grasas es que nos dice que la consistencia es relativamente blanda y su aplicación es para rodamientos. Bien. ¿Qué más? Cuando vamos a lubricar con grasa, nosotros tenemos que asegurarnos de cumplir con los tiempos correctos, con la cantidad correcta y con el método correcto, ¿no? ¿Qué significa eso? De que si mi cálculo me dice que ese rodamiento necesita de lubricarse 10 gramos cada 2 semanas, yo tengo que cumplir con eso. Y a veces ahí tenemos un problemita porque alguien dice, no, pucha, no lo hice en 2 semanas, lo voy a hacer en 3 y le voy a aumentar 15 gramos. No funciona así, ¿no? La recomendación más adecuada es de que podamos usar robots. Hoy en día ya es mucho más accesible. Un robotcito que todo el tiempo esté metiendo grasa, en vez de que me meta 10 gramos cada 10 días, vamos a hacer que meta 1 gramo cada día y su equivalente a la cantidad por cada hora. O sea que todo el tiempo va a estar metiendo grasita, pero en cantidades sumamente pequeñas para que el rodamiento todo el tiempo se mantenga lubricado, ¿no? Acá en Bolivia decimos, este robot va a trabajar fines de semana, va a trabajar de noche, de día, no pide coca, no toma agua, no se va de vacaciones, no se falta el lunes, así que la lubricación va a ser perfecta. Y allá en Paraguay nos decimos, no, no toma tereré, no se falta los lunes, así que un robot para lubricar máquinas críticas es una de las mejores inversiones para mantenimiento, ¿no? En cuanto al método de aplicación, si no cuento con el robot o para las máquinas que no son críticas, yo tengo que estar muy consciente de la cantidad de grasa que le estoy metiendo. Algunos cuentan por bombazo, ¿no? Yo le estoy metiendo 3 bombazos, 10 bombazos cada 2 semanas. Está bien, pero mejor si tenemos un sistema como este donde estamos contando la cantidad de grasas la cantidad de grasa, el caudal de grasa que está entrando. Uy, se me fue para atrás. O puedo adaptar a mi propia pistola grasera un flujómetro como el que estamos viendo ahí para que haga el conteo mientras nosotros estamos aplicando. Esto de aquí no es gran cosa, no estamos haciendo un cambio sumamente grande, simplemente estamos poniéndole un número más racional a lo que hacemos habitualmente en la aplicación. Pero el mejor escenario es utilizar la lubricación por condición. Es decir, yo lubrico mientras estoy monitoreando cómo está entrando la grasa a mi sistema. Ahí a la izquierda, en la parte superior, pueden ver un sistema Lubri de Adash. Lo que está haciendo es agarrar y meter la grasa mientras mide las vibraciones y mediante vibraciones determina si la grasa ya ha llegado a cubrir o a formar la película de lubricante dentro del rodamiento y les dice, para, aquí ya está funcionando. Y el de la derecha inferior es un sistema similar, pero por ultrasonido. Ambos se pueden conectar a auriculares, solo que en el ultrasonido hay que escuchar en qué momento deja de hacer ruido el rodamiento y por lo tanto nosotros ahí damos constancia de que la máquina ha quedado lubricada, ¿no? Entonces, la lubricación, máquinas críticas con un robot, máquinas no críticas, tengo que controlar la cantidad de grasa que le estoy metiendo para no hacer excesos ni defectos. Y máquinas que tengo que tener bajo el control humano, puedo hacer lubricación por medio de condición. Bien, una última recomendación en las grasas, nunca las mezclen, si no va a quedar como ese autito de ahí de abajo. ¿Ya? Las grasas son delicadas porque aparte de tener un tipo de espesante, que era la esponjita que hemos hablado, que algunas pueden ser de jabón de litio, otras pueden ser de jabón de aluminio, otras pueden ser de poliurea, ¿no es cierto? Tienen también aditivos y cada fabricante cuando hace sus aditivos tiene una cierta receta. Y el problema es que cuando se mezclan grasas de dos marcas distintas, esos aditivos mueren, esos aditivos se anulan. Y por lo tanto, en vez de tener una grasa, tengo una manteca. ¿Ya? Si me tocas de engrasar, tengo que utilizar la misma grasa. Si ya no tengo, tendré que lavar el rodamiento lo mejor posible y utilizar mi nueva grasa. ¿Bien? ¿Qué más? Hábito número 5 o mal hábito. Bueno, hacemos una recopilación hasta un primer momento. Montaje de rodamientos a golpe, solo de 55 milímetros para abajo, considerando que esté la tolerancia del eje y con materiales que no dejen residuos y que no generen un impacto directo metal con metal.
puedo usar teflón. Hábito número 2, nos olvidamos del ojo de buen cubero. Para montar rodamientos con manguitos, sí o sí tengo que utilizar galgas y utilizar esa tablita para poder dejar el rodamiento en su punto exacto de juego. Porque si lo dejo muy abierto, ese juego, los elementos rodantes van a patinar, y si lo dejo muy justo, los elementos rodantes van a chocar con las pistas y no se va a poder dilatar, va a romper la película lubricante y va a empezar a calentar. ¿Ya? Hábito número 3, la mala manipulación de los rodamientos y el mal almacenaje. No tengo que tocarlo el rodamiento hasta el momento de montarlo, tengo que tenerlo en su bolsita, y en el almacenaje no tengo que ponerlo en vertical, no tengo que apilar mucho, tengo que alejarme de la humedad, tengo que alejarme de los ambientes húmedos y mantener una temperatura eh, estable para el rodamiento, ¿no? Hábito número 4, no tengo que engrasar el rodamiento por engrasar, tengo que agarrar y tengo que calcular la dosis, o en su defecto, utilizar robots o utilizar sistemas que lubriquen por condición, ¿no? No mezclar grasas ni guiarme por la temperatura de goteo. Bien, ahora vamos con el hábito 5 o el mal hábito número 5, que es la prisa mal calibrada, falta de documentación. Todos monitorean, todos miden, pero nadie guarda nada, ¿no? Una de las cosas que es importante al momento de montar unos rodamientos es que nosotros verifiquemos que el eje está preparado para eso. Fíjense esos dibujitos que están en la parte superior, nos muestra que tengo que verificar el eje por lo menos en su longitud 2 veces para verificar que no esté cónico, y en su circularidad tengo que verificar 4 veces, ¿no? Para ver que no esté ovalado, que no esté huevo. Lo mismo tengo que hacer con el alojamiento. 9 de cada 10 clientes que tengo no hacen esto y tienen 55.000 pretextos para no hacerlo. No hay tiempo, no tengo la herramienta, no sé hacerlo, no sé utilizar la herramienta. Entonces hay 55.000 cosas, y yo ya les he demostrado, y bueno, les demostramos siempre a nuestros clientes que este procedimiento no toma más de 2 minutos. Simplemente hay que querer hacerlo, ¿no? No, el tornero no me presta su micrómetro. ¿Y por qué mantenimiento no tiene su micrómetro? ¿Por qué el montador de rodamientos no tiene un juego de micrómetros? Ah, es que no cuidan, se lo llevan, se lo roban. Pues ese es otro tema que no tiene que afectarnos a nuestro buen proceder en mantenimiento, ¿no? Entonces, aparte de que yo tengo que hacer esto, tengo que registrarlo, tengo que anotarlo en ese cuadernito que tienen todos los mecánicos. Ahí tengo que poner, he metido el eje y está con estas tolerancias y con estas ovalidades, con esta conicidad, para que nosotros tomemos acción. Los ejes no son eternos. En algún momento el eje tendrá que refaccionarse o tendrá que reacondicionarse para seguir operando o reemplazarse. No son eternos. Y mientras más pensemos que sí lo son, más nos estamos aproximando a aumentarle cargas al rodamiento y reducir su vida útil. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando hablamos del registro, no es de que yo estoy apurado y tengo que montar. Necesito hacer una verificación detallada de cómo está mi eje y qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? Aquí un dato importante, y esto siempre les recomiendo: cuando hago mi verificación, si por alguna eventualidad veo que mi eje no está en condiciones, que su tolerancia ya es menor, que el eje está cónico o el eje está ovalado, yo no debería montarlo, porque yo ya estoy generando un riesgo de que el rodamiento falle prematuramente. Pero ahí sale la pregunta: entonces, ¿qué hago si el eje está dañado y yo necesito ya no más tener el rodamiento funcionando? Entonces, una visión europea o americana nos diría: agarra y cambia de eje, ¿no? Pero nosotros somos latinoamericanos, así que sabemos que cambiar de eje es una de las opciones más difíciles que hay, más difíciles, más caras, más complicadas de hacer aprobar. Entonces, si no puedo cambiar el eje, mi segunda opción debería ser encamisarlo, tornearlo el ejecito y ponerle una camisa del mismo material que entre con una buena paredcita y que entre con un buen ajuste, un ajuste exageradísimo al eje, y tornear nuevamente hasta que quede con las tolerancias adecuadas. ¿Ya? No recomiendo mucho el rellenar, porque pues tendría que ser un soldador muy experto que haga de que no se me tuerza el eje o no se me cristalice. Eso también lo he visto 1000 veces, ¿no?
Entonces ahí tenemos que trabajar en el hecho de que si no puedo cambiar el eje, lo encamiso. Y si tengo un buen soldador y no me da el tiempo como para encamisarlo, aunque debería, puedo pensar en rellenar, pero que no sea una opción. No sea una opción primera. Y las opciones que no recomiendo nunca, nada de punteos con soldadura, nada de punteos con burilito, nada de troquelados, ¿no? Cuando lo meten al torno y le ponen como unas estrías al eje, nada de eso, porque eso nos genera cargas desiguales en el rodamiento y el rodamiento ya está condenado a morir en cualquier momento. No, ingeniero, pero ¿sabe qué? A mí me ha durado 2 años. Sí, pero es como que me digas que has estado caminando con una piedra en el zapato durante 2 años. Es posible que hayas aguantado, pero no era lo óptimo, ¿no? En cualquier momento eso puede reventar y tú no tienes control sobre eso. Pero si yo pongo un encamisado y lo dejo con las tolerancias que tienen que hacer, sí ya estoy minimizando el riesgo y sé que por lo menos no va a fallar por cargas concentradas, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, hasta ahí nosotros hemos dicho los 5 malos hábitos: no meter el suaviento a golpes, olvidarse del ojo de buen cubero y utilizar realmente galgas para los rodamientos que se trabajan con manguito y tuerca, almacenarlos y manipularlos bien, no sobrecargarlos de grasa ni tener problemas con la lubricación, buscar el método adecuado. Y por último, acabamos de ver de hacer el registro de las tolerancias y los ajustes en cualquier tipo de rodamiento que vayamos a manejar, ¿no? Hay una ventaja cuando trabajamos con rodamientos de manguito, es de que ahí sí el manguito puede ayudarnos o compensar ciertas malformaciones en el eje, porque al final el rodamiento va a trabajar sobre el manguito y el manguito es el que se va a adaptar al eje. Pero solo son en casos de manguito, no en todos los casos. Bien, fíjense, esto de acá es algo muy real y yo tengo acá un cliente que tiene este problemita de cómo impacta una mala decisión al momento de trabajar con rodamientos, ¿no? Tengo un cliente que tiene una empresa rebobinadora de motores, ¿no? Ellos rebobinan, se construyen motores y el amigo lo hace bien. ¿Para qué? O sea, sí hace el tema de ponerlo al horno, sí hace balanceo del rotor, sí controla la metrología de los rodamientos, ¿no? El problema que tiene este amigo, y hasta ahorita no se le quita de la cabeza, es de que utiliza la peor grasa del mundo para lubricar, ¿no? Entrega su rodamiento, perdón, su motor de manufacturados, de bobinado, todo nuevito, con buenos rodamientos, con embobinados buenos, pero le pone una grasa súper barata. Él cree que se está ahorrando unos pesos en la grasa y fíjense cómo desencadena esto. Se compra una grasa mala, el rodamiento rompe la película del lubricante de esa grasa, el rodamiento falla, como les he mostrado al principio, por un problema de lubricación, y eso hace de que la máquina pare. Y si es que esta máquina es crítica, toda la producción para, ¿no? Fíjense, él utiliza una grasa de 50, hablemos en dólares, una grasa de $5, ¿no? Y puede generarle un problema de $6,000 la hora de parada de producción, solo por ahorrarse. Una grasa relativamente buena estará pues, en $30, por ahorrarse $25 puede generar un dolor de cabeza mucho mayor. Y le ha pasado, el motor termina quemándose y otra vez tiene que ir a cubrir la garantía, ¿no? Entonces, el costo de la ignorancia, lo vamos a llamar así, hace de que el ciclo se vuelva muy chiquito. No escatimemos en lubricación y hemos visto que es el 50% de los problemas de los rodamientos. Bien, entonces, el hábito destructivo a la precisión, lo que yo les estoy queriendo mostrar es que tratemos de eliminar al máximo estos 5 malos hábitos y ya estamos cubriendo con el 80% de los problemas que ocasionan de que un rodamiento falle a muy temprana vida, ¿no? Aparte de eso, tendré que cuidar, hemos hablado mucho del proceso de montaje, pero habrá que cuidar también los procesos de alineación, los procesos de lubricación, como lo hemos visto. Habrá que controlar las vibraciones, la temperatura del rodamiento, habrá que hacer un desmontaje limpio, extraer los rodamientos sin dañar los ejes, sin dañar los alojamientos y comprar un rodamiento que valga la pena, ¿no? A veces pasa ese problemita de que me compran un rodamiento Made in Shanghai o de dudosa procedencia y pues todo el ciclo, por más de que lo hagamos bien,
su vida se acorta bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque el rodamiento tiene que ser un elemento de precisión como el que hemos mencionado. Bien, vamos cerrando. ¿Qué podemos hacer por ustedes, gente de Paraguay? Sí, energía, con nuestras operaciones, tratamos de ayudarles en el manejo de rodamientos y de transmisión de potencia y mantenimiento predictivo de forma total o global, se puede decir, en la industria. Y fíjense, nosotros hacemos servicios de homologación de rodamientos cuando el OEM o el fabricante dice deberías poner este rodamiento y nosotros encontramos su equivalente. Hacemos servicios de análisis de fallas y rodamientos. Esto no me lo invento yo. Utilizamos una norma para la cual estamos certificados, que es la ISO 15243. Hacemos servicios desde diseño y selección de rodamientos. Muchas veces me dicen, voy a aumentar la capacidad de carga en mi máquina, pero se olvidan del rodamiento y el rodamiento empieza a fallar. Nosotros hacemos ese de diseño para ver que el rodamiento aguante esa nueva carga que le van a colocar. Y también creamos para las OEMs fichas de especificaciones técnicas, ¿no? Esto trabajamos con fábricas que hacen ventiladores, fábricas que hacen bombas, donde nosotros le encontramos cuál debería ser el rodamiento adecuado y pues crearles el rodamiento maestro, ¿no? Hacemos entrenamiento en designación de rodamientos, en almacenaje de rodamientos y en todo lo que tiene que ver con rodamientos. Y esta es la novedad. Tenemos un agente IA, que es la biblioteca de rodamientos. Ya lo vamos a mostrar en el curso. Es un chat, le vamos a llamar así como ya deben conocer chat GPT, Gemini, todas esas de inteligencia artificial, pero que nosotros le hemos entrenado solo en rodamientos. Entonces te da las dimensiones del rodamiento, te da las sugerencias de lubricación, te da el protocolo de montaje, te lo fabrica todo, ¿ya? Lo hemos alimentado con 150 bibliografías de rodamientos entre catálogos, manuales de mantenimiento, manuales específicos de máquinas y sus rodamientos. Entonces, esta IA está funcionando al 100%, ¿no? Es muy bonita. Espero que en el próximo webinar se las pueda mostrar para que vean su potencialidad. Y como base, ahí tenemos para que te diga las dimensiones y características físicas del rodamiento, para que te entregue el procedimiento de montaje o desmontaje del rodamiento, para que te haga sugerencias de lubricación de rodamiento y hasta te da un pequeño programita de monitoreo de condición de cómo deberías hacer tus inspecciones de rodamiento. Está muy potente esta IA, ojalá que lo puedan tener pronto con ustedes, ¿no? Eh, ya lo vamos a chequear en nuestro siguiente webinar, ojalá que se me permita, ¿no? ¿Qué más? En el tema de eso era para la compra de los rodamientos. En el tema de montaje de rodamientos, nosotros hacemos inspección y metrología de ejes y alojamientos. Tenemos toda la gama de micrómetros, tanto internos y externos para eso. Hacemos montaje de rodamientos críticos y de gran tamaño. Hemos montado rodamientos de 1.5 metros de ejes, así que creo que estamos capacitados para todo. Además, en las primeras diapositivas han visto que puros rodamientos grandes son de nuestra especialidad, ¿no? Entrenamos a los mecánicos en montaje, en ajustes y tolerancias, y les vendemos todas las herramientas que necesiten para montar herramientas, kits, casquillos de teflón, micrómetros, llaves para montaje, calentadores de inducción portátiles, galgas, kits de limpieza, las pastas de montaje, todo eso tenemos para que se aplique como tiene que aplicarse a los movimientos críticos, ¿no? En la parte de preparación de la máquina, nosotros tenemos servicios de alineación láser de ejes, de poleas, balanceo, ¿no? Hacemos implementación de programas de inspección visual. Esta es otra inteligencia artificial que estamos manejando en aplicativos para el celular para que centralice la información. Y hacemos optimización de sellos y obturaciones en máquinas, ¿no? También entrenamos en alineación láser y hacemos entrenamiento en sistemas de transmisión de potencia. Esto nos gusta bastante. Hay mucho que hablar en cuanto a poleas, correas, acoples, piñones, cadenas y demás, ¿no? Y en herramientas les vendemos alineadores de lo que más quieran, ¿no? En de lubricación hacemos servicio de diseños de almacenes de lubricación, salas de lubricación, hacemos homologación de lubricantes, ejecutamos e implementamos rutas de lubricación, hacemos análisis de aceite, hacemos filtración de aceite en grandes reservorios, hacemos blindaje de reductores para que el aceite del reductor esté todo el tiempo operativo, ¿no? Hacemos entrenamiento para la certificación de MLA1 y entrenamiento de lubricación industrial. Y en cuanto a herramientas, vendemos todo lo que son sistemas de lubricación monopunto, multipunto, recipientes de Safe Oil,
pistolas de engrase y, y el sistema de lubricación por condición, ¿no? Nosotros instalamos esos robotcitos que les hemos mostrado, ¿no? Para monitoreo de condición, hacemos el servicio de termografía, obviamente vibraciones en todo, desde lo más básico hasta lo más complejo, y pues también certificamos a la gente en categoría 2 del ISO 18462, también les damos cursos de categoría 1, entrenamos en termografía y les vendemos todo lo que necesiten. Equipos de vibraciones, ATEX, no ATEX, vibrómetros, sistemas que tienen cámara termográfica y vibrómetro a la vez, termómetros, tacómetros, estroboscopios, estetoscopios, boroscopios, todo lo que tienen copios, ¿no? Y pues ya en lo último del desmontaje, hacemos servicio de desmontaje con el cuidado del eje y del alojamiento. Eh, Hacemos el seminario de análisis de fallas de rodamientos y pues también vendemos platos de extracción, extractores de 10, de 20, de 30 toneladas despachados a rodamientos. Fíjense, esa fotito es de un molino de esmalte que instalé en la foto de la izquierda, estaba hasta más gordito yo. Esta fue en el 2010 y hicimos el cambio en el 2022. O sea, 12 años duró este rodamiento y nos pidieron que nosotros hagamos nuevamente el montaje con todo el cuidado. A esto yo le llamo confiabilidad, que instales la máquina y te despreocupes 12 años hasta que vuelva a estar, hasta que vuelva a estar. Y en mi criterio todavía no necesitaba siquiera volver a cambiarse, pero pues y ellos ya tenían susceptibilidad, ¿no? Y aparte que están en un mantenimiento mayor, no nos queda más que apoyar a nuestros clientes, ¿no? Me gusta decir esto, sobre todo cuando utilizamos rodamientos de altísima calidad y hemos tenido todos los cuidados adecuados. El rodamiento nunca viene fallado, el rodamiento es inocente hasta que se demuestre lo contrario y ahí es donde nosotros atacamos. Lo que puede pasarle al rodamiento es por un factor externo. Mientras lo cuidemos, va a trabajar como tiene que trabajar, ¿no? Rapidito, ya han visto ustedes los 5 errores que tenemos en montaje y manipulación y lubricación, lo cual muchas veces apunta al 80% de las fallas prematuras. Y pues ya han comprendido que tenemos técnicas de precisión, que podemos calentar los rodamientos, sobre todo los de 55 milímetros para arriba, y pues tratemos de minimizar los riesgos al máximo posible, ¿no? De eso se trata. Permítanme, ahí estamos. Muy bien. Ok. Eso quería compartir con ustedes, jóvenes. Miren, 1 hora con 4 minutos nos ha tomado nuestra exposición, pero son 5 cosas que van a atacar. Obviamente nosotros pretendemos ampliar esto en nuestro seminario, como les ha comentado Isaac al principio. Nuestra intención es que más o menos a finales de marzo o principios de abril vamos a hacer un seminario presencial allá en Paraguay, en Asunción, cerca de San Lorenzo. Eh, eh, con todos los conceptos y manejándonos la parte más práctica. Les vamos a llevar los rodamientos fallados para que puedan analizarlos, se van a hacer el montaje de los rodamientos y el control de las galgas, el control de la metrología y vamos a tocar todo lo que tengamos que hablar de rodamientos, ¿no? No es de que me inventé esto y que ayer lo bajé de internet, créanme, son 18 años que vengo viviendo del mantenimiento predictivo y de rodamientos y pues creo que tengo un montón de información que puedo compartirles. Bien. Les agradezco por estar aquí. Estoy a su disposición si quieren hacer alguna consulta, ya sea por el chat o ya quieran habilitar su micrófono. Estoy presto para poder atenderlos en los siguientes minutos. Muchísimas gracias, gente de Paraguay. La verdad que hemos empezado con poquita gente, pero ahorita ya tenemos 22 participantes y pues eso nos llena de alegría, ¿no? Nos llena de alegría de que estemos compartiendo esta información. No sé, si tienen alguna consulta, por favor, estoy a su disposición. Creo que quedó súper claro. A ver, bien. Ya respondimos a lo que nos preguntó Miguel por acá. Uy, muy calladitos mi público paraguayo. Generalmente tengo en este Hola, momento ¿qué tal? metido. Aquí estamos. ¿Qué tal? Buen día, buenas noches, perdón, Ever, ¿no? Sí, Ever, fue el Dale, mismo. haznos tu consulta o tu comentario y estamos prestos. Voy a romper el hielo.
Espectacular, estuvo espectacular. Hay muchas cosas que dejamos de lado muchas veces por ciertas cosas, por confianza o desconfianza, por el apuro que vos siempre decís, ¿verdad? Quiero preguntarte dos cosas eh, particulares. A la hora de una limpieza de un rodamiento X, ¿con qué solvente se puede realizar una limpieza? Otro, Excelente. Vale. a la hora de recargar la grasa, sea en la grasa, en el automático o el equipo con quien vos precisas, ¿verdad? ¿Se tiene que revolver la grasa previa para cargar o se carga así nomás, dependiendo de la grasa en sí? Excelente pregunta. Excelentes preguntas. Arrancaremos con la primera. Gracias por romper el hielo y también los demás que quieran hacer consulta estamos abiertos, ¿no? Primero, ¿con qué debo lavar el rodamiento? Diésel, podemos utilizar diésel, pero nunca gasolina. Ya, el tema de la gasolina es un poco delicado porque siempre deja restos y eso puede alterar ciertas condiciones de rodamiento. El diésel, sin embargo, es como un aceite, entonces nosotros podemos usar diésel. No puedo usar gasolina, no puedo usar queroseno, puedo usar diésel o puedo utilizar esos solventes orgánicos, esos detergentes que se mezclan con agua, pero que los vuelve, o sea, que genera un antióxido que hace de que no se me vaya a oxidar el rodamiento, ¿no? Pero lo más tradicional, diésel, ¿no? Yo sé que a mucha gente le encanta usar gasolina porque es más rápido el desengrase. No, la gasolina lo limpia en un ratito. Sí, pero puede quedar muchos residuos y el querosente atrae más bien a que se llene de polvo. Hay que tener ese cuidado. ¿No? Entonces, utilicen diésel o en su defecto solventes orgánicos. Bien, y en la segunda pregunta, cuando tú tienes que rellenar tu grasa, tu pistola grasera, o tienes que rellenar eh, tu sistema de lubricación, tienes que utilizar una bomba. No necesitas menear, no necesitan hacer ese movimiento. Algunos dicen, no, lo que pasa es que se salió el aceite o se ha creado dos fases de la grasa. Eso ya tiene otro tipo de connotaciones. Eso no es por, y no meneando se va a volver a meter. Ese es otro problema, ¿no? Lo que se sugiere es que haya el menor contacto con el aire posible. Si ustedes tienen su grasa en un tuzil, en un turdil, ¿cómo le llaman? En un drum, ¿no es cierto? En un turdil de acero, esos de 100, de 208 litros, tiene que tener una bomba tipo ganso instalada para que ustedes bombeen dando la vueltita o accionando algún botón, puedan sacar la grasa desde adentro y rellenar a sus sistemas. Traten de que no toque el aire, que no toque el medio ambiente, ¿no? Si yo tengo mi grasa en un balde, en un pail, ¿no es cierto? En un baldecito, igual tengo que tener una bomba que esté instalada al pail y desde ahí yo tengo que poder bombear a mi grasera o al reservorio donde estoy colocando. Mientras menos contacto tenga con el aire, mucho mejor. No necesitamos devolver porque ya cuando nosotros estemos empezando a bombear, ya está haciendo la tarea de compactar y mandar a una cierta presión. Bien, muchísimas gracias por las preguntas, Ever. No sé si cumplí con tu expectativa. Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias. Sí, esas eran las dos preguntas que tenía para saber. No, Espectacular. claro. Esperemos que haya más cursos y estaremos junto con ustedes ahí cuando vengan. Excelente, gracias por esto. Y sí, efectivamente, tenemos planeado hacer dos webinares más antes del curso. Primero, para tratar de interactuar con ustedes, de que vayan conociendo lo que hacemos y lo que queremos que se haga. Bien, si alguien más tiene alguna consulta, estamos prestos. Ya rompió el hielo Ever, así que el que quiera puede, como digo, escribirnos o también puede prender su microfonito y charlamos. Ahí está Pedro, todo eso nos está levantando la manito. Adelante, Pedro. ¿Qué tal, ingeniero Juan Carlos? Te saluda Pedro de Perú. Ah, hola Pedro, gracias por visitarme. Este webinar era para los paraguayos, pero eres bienvenido acá, no te preocupes. Dale. Ok. Ingeniero, mi consulta es la siguiente. ¿Qué prácticas más recomendados serían sobre las prácticas de preservación? Ya sea yo tengo un motor en mi almacén y pues ya está, por ejemplo, 2 años y muchas veces se produce el efecto de sangrado, la separación de la grasa y el aceite. ¿Qué prácticas mejor podríamos así hacer, ingeniero? De repente a su experiencia. Bien, a ver, aquí aprovecho para hacer
un temita importante que es el tema de cuando ya el rodamiento viene en la máquina y la máquina es la que se tiene que almacenar, ¿no es cierto? Me ha pasado con motores eléctricos, fíjense, hay una mina gigantesca aquí en Bolivia que se llama Mina San Cristóbal, ¿ya? Y está pues, a ver, de la ciudad más grandecita, debe estar como unas 5 horas y el camino es horrible, ¿no? Entonces, muchas veces ellos piden o mandan a hacer desbobinar motores hasta aquí a Santa Cruz, más o menos estamos hablando de unos 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Aquí se rebobina bien, le ponen los nuevos rodamientos y lo despachan en camión. Entonces, llega hasta la mina y llega con el rodamiento dañado. ¿Qué ha pasado acaso en el camino? Acá ha funcionado el motor. En realidad muchas veces tienen un mal cuidado y no sujetan perdón, el eje del motor al pallet, a la madera con la que se transporta. Y como van por caminos un poquito accidentados, va generando unas vibraciones y golpeteos y el eje, como está suelto, empieza a golpear los elementos durantes contra las pistas, ¿no? Y como les dije, los elementos durantes son más duros que las pistas y empiezan a marcar, empiezan a hacerle pequeñas huellitas que no se pueden ver ni se sienten con los dedos, pero que están ahí y que ya cuando empieza a operar el rodamiento ya son un inicio para empezar a fatigar al rodamiento, ¿no? Entonces, una de las situaciones cuando nosotros vamos a hacer transporte de los rodamientos desde el punto A hasta el punto B es que tenemos que asegurarnos de que no haya vibración y que no haya ese problema o no esté tan libre el eje como para que vayan golpeando los elementos rodantes contra las pistas. Generalmente se ponen cinchos que vayan aprisionando hacia el pallet y así hay menos movilidad del, del eje y por lo tanto no hay este golpeteo, ¿no? Eso en cuanto al transporte. Si yo lo voy a guardar el motor por más de 2 años, efectivamente no voy a poder hacer nada con la grasa. La grasa tiene una cantidad de vida en operación y una cantidad de vida más corta en almacenaje, o sea, cuando está almacenado dentro del estero. Algunos fabricantes te dan su protocolo de hibernación, dicen, ¿no? Cuando tu máquina va a estar guardada o tu máquina tiene que esperar, como en las azucareras, por ejemplo, ¿no es cierto? La azucarera acá en Bolivia agarra y trabaja desde junio hasta noviembre, ¿no? De mayo hasta noviembre. Y ya desde noviembre hasta mayo las máquinas están paradas, tapadas, algunas les hacen mantenimiento, entonces ahí no están operando y es muy susceptible que pase lo que indica el sangrado, que se separe el aceite del espesante, ¿no es cierto? Si la máquina está en operación, es decir, si está instalada en la planta, simplemente está parada, tengo que tener un protocolo de hibernación que cuide, que no se exponga a la lluvia, que no se exponga al medio ambiente y cada cierto tiempo tendré que prender esa máquina y hacerla girar, lubricar. Es como el auto, ¿no es cierto? Lo voy a guardar en mi auto, tengo que desconectar la batería y cada cierto tiempo tengo que hacerlo arrancar para que circule el aceite y para que no se me vaya malogrando ni asentando, ¿no es cierto? Entonces, si la máquina está en operación, tengo que tener mi protocolo que cada cierto tiempo tengo que arrancarlo por un par de minutos, ¿no? Igual que los sistemas contra incendios, cada cierto tiempo uno tiene que hacerlos arrancar para ver que estén bien y que vayan a poder trabajar en su momento necesario. Ya si la máquina está en almacén, como es el caso que estás mencionando, ahí lo único que me queda es quitarle esa grasa y ponerle una nueva grasa antes de operar o en su defecto cambiar el rodamiento. Si es un rodamiento abierto, es decir, que se puede lubricar por fuera, no es tan complicado, ¿no? Se cambia o se hace el reemplazo de la grasa y nos queda otro, ¿no? Pero si es un rodamiento sellado y este ya sangró, lamentablemente me toca cambiar de rodamiento, ¿no? Entonces, juntando la pregunta, cuando haga el transporte, tengo que asegurarme de que el eje no vaya suelto, haciendo que se golpeen los elementos rodantes con las pistas. Primer dato. Cuando lo tengo parado por un buen rato en planta y instalada la máquina, tengo que tener su protocolo de hibernación, que es encarparlo, asegurarme de que no le llegue nada del medio ambiente y arrancarlo cada cierto tiempo. Y cuando yo lo tengo en almacén, tendré que hacer algunas ciertas inspecciones antes de empezar a utilizarlo
En el mejor de los casos solo será reemplazar la grasa que actualmente tiene, o en el peor de los casos reemplazar todos los rodamientos si es que este hubiera sido sellado y ya sangrado, ¿no? Por ahí va, estimado Pedro. Espero que con eso hayamos cubierto. Muchas gracias, ingeniero. No, a tu servicio. Bien, jóvenes, ya tenemos poca gente. Eh, Estoy abierto si tienen alguna consulta más, por favor. Aquí en el chat alguien me escribió algo. Dice, Erwin, gracias, tengo que ir a trabajar. Dice, ah, ya, bueno, de verdad, con mucho gusto, estamos a tu servicio. Bien, jóvenes, ahí está, Componiendo nos dice, un lujo poder participar de este tipo de webinars, en nuestros medios no es muy común este tipo de actividades educativas. No, gracias Héctor, muy bien, gracias a ustedes por estar aquí y obviamente están invitados a nuestro curso presencial en Paraguay, que se va a hacer prontito. Ya estamos a la vuelta de la esquina de marzo y ahí pretendemos hacerlo. Bien. Ok, jóvenes, muchísimas gracias. Estamos a su servicio. Por favor, cuando gusten, ya tienen ahí el contacto en los grupos. Escríbanos lo que tengan. Si tienen algún caso de desdoblamientos, estamos para servirlos. Y en el próximo webinar los esperamos. Y traigan sus casos de desdoblamientos, traigan fotos de desdoblamientos, de aplicaciones, de algo que les haya pasado y vamos a discutir. Que estén bien, jóvenes. Muy buenas noches y gracias por participar. Chao, chao.